Buenas noches, estimados papitos y mamitas. Nuestra charla del día de hoy titula Padres conscientes, hijos más estables y felices. Escogí este título porque pienso que cuando no somos conscientes podemos repetir patrones no siempre positivos y actuar en automático. Y a menos que nos paremos a reflexionar, nos convertiremos en los padres que fueron nuestros propios progenitores. Y si esto no fue tan bueno, tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Para poder transformarlo o en todo caso descartarlo. Lo peor que podríamos hacer es echarles la culpa. Nuestro deber es heredar todo lo que nos han dado de bueno y reconocer lo que no ha funcionado o lo que de alguna forma pues, nos ha lastimado, sin rencores y trabajar en ello para mejorarlo o cambiarlo. Cuando debemos hacer una elección y no la hacemos, esto ya es una elección. El filósofo y psicólogo William James. Hoy quiero invitarte a hacer una elección, a volverte más consciente de tu rol parental por tu propio bienestar y el de tus hijos. Bien, con este preámbulo iniciamos nuestra charla del día de hoy. Si queremos estar más conscientes de la crianza que estamos brindando a nuestros hijos y saber si ésta realmente nos está acercando o alejando de una crianza con inteligencia emocional, sería bueno que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Descalifico a mi hijo diciéndole, por ejemplo, caprichoso, pesado, terco, malcriada? ¿Me estreso y le grito con facilidad? Cuando se frustra, en vez de consolarle, le grito, le mando pensar al rincón o a llorar a su habitación. Le doy una golosina o lo que me pida con tal de que deje de llorar. Cuando tiene miedo, en vez de escucharle y empatizar, le digo que no debería asustarse, que son tonterías o que ya se le pasará. Procuro evitarle disgustos o situaciones difíciles. Le amenazo con dejarle cuando no quiere moverse de algún lugar. En vez de permitirle llorar, le digo que se calle, que parece un bebé o que se pone muy feo cuando lo hace. Ahora, si la mayoría de estas respuestas tuyas han sido positivas, es probable que tengas que prestar un poco más de atención a tu forma de criar. ¿Sí? Bien, ahora veamos qué beneficios tiene criar hijos con inteligencia emocional. Siempre se había pensado que el cociente intelectual era un predictor de éxito en la vida, pero los estudios están demostrando que las capacidades y habilidades necesarias para tener una vida exitosa son otras, justamente las de la inteligencia emocional, ¿no? Antes no se hablaba de emociones, ahora sabemos que son parte integral de la inteligencia y que son entrenables, lo más importante, entrenables, podemos modificar. Las personas con una habilidad alta en inteligencia emocional son personas más felices, más creativas, tienen una mayor autoestima, son personas que toman mejores decisiones, afrontan mejor las frustraciones y el estrés, son más espontáneas, más positivas, suelen llevarse mejor con las demás personas, aprenden con más facilidad y por supuesto conocen, expresan y manejan mejor sus propias emociones. Y yo creo que todos queremos esto para nuestros hijos, ¿verdad? Entonces trabajemos en ello. Sobre todo, tener muy presente los 8 factores que vienen a continuación y que de alguna forma nos impiden o nos alejan de una crianza con inteligencia emocional. Bien, ¿cuáles son estos factores? Uno es la violencia, ¿no? Otro es el estrés y la falta de sueño. Otro es las palabras negativas y los descalificativos que damos a nuestros hijos. El otro es el ignorar las emociones. Otro, el reprimir el llanto. Uno más, el sesgo de observación selectiva, que lo vamos a ver, la sobreprotección y la sobreexigencia. Bien, comencemos hablando de la violencia. Una investigación por especialistas de las universidades de Harvard, Stanford y Washington han concluido que experimentar violencia o amenazas extremas durante los primeros años de vida pueden provocar envejecimiento acelerado. ¿Y esto debido a qué? A la reducción del grosor cortical del cerebro que se produce justamente por la violencia. También se ha observado una reducción de la corteza prefrontal ventromedial, que es un área relacionada al procesamiento de las emociones, lo que aumenta el riesgo de sufrir ansiedad e incluso depresión. Asimismo, el estrés reduce la amígdala cerebral y esta juega un papel clave en la regulación emocional. Y el uso frecuente de prácticas parentales severas, ¿no?, que también producen estrés lógicamente, pueden dañar el desarrollo de habilidades sociales. ¿Sí? Antes de pasar al otro factor, el del estrés y la falta de sueño, vamos a hacer un pequeño experimento
Y al finalizar, les voy a dejar tres técnicas para un mejor autocontrol. Entonces vamos a visualizar un video de aproximadamente 1 minuto. ¿Sí? A ver. Es importante que tomemos conciencia de que vemos el mundo según cómo nos sentimos. En este pequeño experimento pudimos sentirnos de maneras distintas. En la primera parte, con los sonidos estresantes, los diferentes ruidos, pudimos sentirnos tensos, ¿verdad? Y en la segunda parte, con la música ya más relajante, nos hemos sentido más tranquilos, pese a que las imágenes eran las mismas. El punto es que el mundo no es lo que vemos, sino cómo lo vemos nosotros. ¿Y esto de qué va a depender? De cómo nos sentimos en ese momento. Ejemplo, si tu hijo o hija hoy rompe una taza y tú estás tranquilo, es probable que no le grites y que le digas que no tiene importancia y quizás hasta le consueles cuando se asuste y llore. Pero si lo hace otro día en que estás estresado, de mal humor, quizás hasta le pegues, ¿no? De ahí la importancia de trabajar con nosotros mismos diariamente para poder criar mejor a nuestros hijos. Porque si estamos mal, es probable que nos tornemos más impulsivos, agresivos y hagamos cosas de las que después nos arrepintamos. Entonces, ojo, ¿no? Hay que cuidar nuestros descansos y trabajar con nuestros niveles de estrés. Bien, hablemos del estrés. El Centro del Desarrollo del Niño de la Universidad de Harvard cita 3 tipos distintos de respuesta ante el estrés: la positiva, la tolerable y la tóxica, según el efecto que esa reacción tiene sobre nuestro cuerpo. Si bien las 2 primeras forman parte del desarrollo normal del niño, la tercera es dañina, ¿no? La respuesta tóxica ante el estrés puede ocurrir cuando un niño experimenta una adversidad como cualquiera de las que figuran en la diapositiva: la negligencia, el abuso físico, emocional también, la exposición a la violencia, la adicción de las drogas por parte de alguno de los progenitores, problemas mentales también, o las cargas asumidas por la pobreza. Pero ojo, esto puede haber pasado ocasionalmente, pero para considerarlo nocivo tiene que haber sido fuerte, frecuente y prolongado en el tiempo. Repito, fuerte, frecuente y prolongado en el tiempo, y además sin el apoyo adecuado de un adulto. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué es tan dañino el estrés para nuestros hijos? Veamos, por un lado, tu propio estrés se contagia con facilidad a cualquier persona que esté a tu alcance, más a tus hijos, ¿no? Lo cual de por sí ya es perjudicial. Cuando tú estás estresado, por otro lado, tu capacidad para tener empatía disminuye. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a estar menos atento al mundo emocional de tus hijos. Asimismo, tu estrés puede llevarlos a ellos a desarrollar ansiedad e inclusive a tener problemas de adaptación, también de autocontrol, y esto interfiere también en un desarrollo de habilidades sociales escasas, así como puede dificultar el aprendizaje. Por otro lado, los niños con padres estresados tienen un sistema inmune más debilitado, es decir, se enferman con más facilidad. Incluso hay un estudio de la Universidad de Pittsburgh que concluye que la presencia continua de adrenalina y noradrenalina, que son hormonas del estrés, pueden provocar mutaciones del ADN y la aparición de células cancerígenas. Ahora, también la exposición continua al estrés acorta los telómeros y por tanto acorta la esperanza de vida.
y también reduce el volumen del hipocampo. Fíjense que el hipocampo juega papel importante en la memoria y en el aprendizaje, pero además en la edad adulta predispone a padecer Alzheimer. Bueno, si con todo esto no se asustan, para que puedan cambiar ya no sé con qué más, ¿no? Más adelante veremos dos técnicas para manejar el estrés. Bien, otro factor, la falta de sueño, ¿no? ¿Qué pasa con la falta de sueño? Como vemos acá, magnifica los problemas, ¿no? Nos pone más irritables, con más estrés y nos sentimos más frustrados. Cuando no duermes bien, tu amígdala cerebral, que se encarga de las emociones, se vuelve hasta 60% más reactiva y por tanto estás más irritable. Y en ese sentido puedes actuar impulsivamente y es probable que en esas circunstancias acabes gritándole a tus hijos. Asimismo, se dificulta la comunicación entre la amígdala cerebral y la corteza prefrontal, esta área última que es la que piensa, ¿no? Y que frena la impulsividad. Y entonces, como hay desconexión, es posible que hasta les pegues a tus hijos. Por otro lado, la falta de sueño hace que te enfoques más en lo negativo. Y entonces va a ser más posible que veas los malos comportamientos que tu hijo está teniendo que los buenos, o observes más sus defectos que sus cualidades. Y por otro lado, la falta de sueño te vuelve menos empático, ¿no? Entonces quizás vas a estar menos disponible para un abrazo o darle consuelo a tu hijo cuando realmente lo necesite. De allí que por tu salud y la de los tuyos, ¿no? Es fundamental que des prioridad a tus horas de descanso. Asimismo, la grelina, una hormona que genera hambre, también reduce el autocontrol. Entonces, estar hambrientos nos hace perder los límites, ¿no? Estar más impulsivos. Por tanto, recuerda que antes de almorzar, desayunar, cenar no es buen momento para corregir, o en todo caso debes estar más consciente de que todo lo que mires lo vas a hacer desde una perspectiva menos racional, ¿no? De ese modo vas a estar más controlado. Bien, otro factor, las palabras negativas y los descalificativos también les favorecen una crianza emocional positiva. Cuando a tu hijo le dices que malo eres, que torpe, eres malo con tu hermanita u otros descalificativos, estás de algún modo marcando su comportamiento y también su personalidad, puesto que su identidad se va formando en base a las opiniones de los referentes más importantes en su vida, ¿no? Como son los papás y los maestros también. Por ende, como padres tenemos que poner mucha atención a nuestras palabras a la hora de educar. En estos momentos, me gustaría que te preguntaras esto. ¿Qué actitudes, conductas o comportamientos de tu hijo te molestan? ¿Qué es lo que más te irrita? Piénsalo, ¿ver? ¿Qué comportamientos, conductas te irritan? Y ahora quizás podrías responder, ¿cuáles de estas conductas o actitudes son por tus propias acciones o personalidad? A veces suele pasar que nunca escuchan, según tus hijos, nunca te escuchan. Pero quizá tú tampoco los escuches. O siempre están gritando o peleándose. ¿Te has puesto a pensar que quizás tú seas su modelo? Finalmente, enumera 3 etiquetas que le has puesto a tu hijo y que se las repites constantemente. Piénsalo. Si no las tienes, genial, qué bueno. Pero si las has nombrado, ahora vas a trabajar más conscientemente para que en adelante las puedas eliminar literalmente de tu vocabulario parental. Bien, veamos qué sucede en el cerebro, ¿no? Con las palabras negativas. Cuando tu hijo escucha la clásica palabra no al comienzo de un diálogo, su cerebro empieza a liberar cortisol y en general las palabras negativas lo aumentan. ¿Y qué consecuencias trae? Que el cortisol va a afectar su capacidad para procesar información y tomar decisiones, ya que afecta a los lóbulos frontales. Y también va a interferir en un buen aprendizaje y buena memoria, ya que se ve afectado el hipocampo con el cortisol. Asimismo, las palabras negativas e insultantes que cuando estás molesto las dejas salir activan la amígdala, como ya vimos, una estructura del cerebro involucrada en las alertas emocionales. Y lo que pasa es que vamos a generar malestar, ansiedad y hasta ira en nuestros hijos. Es por ello que siempre hay que procurar en nuestro diálogo palabras positivas y evitar el uso del no. Por ejemplo, si tu hijo te dice, ¿puedo mirar televisión? Y tú le dices, no, tienes que terminar primero tus tareas. Su cerebro, al escuchar no,
como hemos visto, no piensa, ¿no? Se pone en modo, no entiendo nada de lo que dices. ¿Por qué? Por el cortisol, justamente, ¿no? No le permite pensar con claridad. Y se enojará, además, porque la amígdala se ha encendido. Pero si le dices sí, una vez que termine sus tareas, es diferente, ¿verdad? Entonces es cuestión de manejar nuestras palabras. Por el contrario, cuando escuchamos un sí, se activa una liberación de dopamina, la hormona de la recompensa y el bienestar. Las palabras, en general, con una connotación positiva como paz, amor, provocan una activación de la corteza prefrontal dorsomedial, una zona involucrada en la toma de decisiones emocionales. Además, las palabras positivas también mejoran la atención, la concentración y la creatividad. Uno de los expertos actuales más reconocidos a nivel mundial, el neurocientífico Mark Gurman, asegura que el cerebro se vuelve más saludable cuando empezamos a usar 3, 4 o 5 expresiones positivas por cada negativa. Así que acá les dejo una estrategia. Puedes colocarte 5 colets en tu muñeca derecha y cada vez que pierdas la calma o le digas algo poco amable a tu hijo, tendrás que pasar cada colet a otra muñeca. Y cada vez tendrás que decirle un elogio, una cosa amable o hacer algo positivo como bailar, cantar una canción, leer cuentos, etc. Otro factor que no permite una crianza con inteligencia emocional es el ignorar justamente las emociones. Como hemos visto antes, ¿no? En otras charlas, las emociones son importantes, ¿no? Cada una cumple una función. Así, por ejemplo, la preocupación nos permite anticiparnos y estar preparados. La ansiedad nos alerta y permite adaptarnos. El miedo nos pone en guardia para huir si es preciso. La incertidumbre nos permite evaluar los recursos con los que contamos, ¿no? En una situación de peligro o bueno, que realmente pues, nos preocupe. La tristeza nos permite asimilar y reflexionar, ¿no? Las pérdidas. La culpa nos impulsa a reparar los errores e incluso también a pedir perdón. Y el enfado nos ayuda a poner límites y a defendernos. Es decir, las emociones son necesarias. Por ende, nuestro papel como padres y maestros no es anularlas, ¿no? O ignorarlas, sino más bien es enseñar a los niños a reconocerlas, a validarlas, a poder expresarlas y más adelante manejarlas. En ese mismo sentido, este otro factor, ¿no? No debemos reprimir ni ignorar el llanto, si quieres que tus hijos sean inteligentes emocionalmente. La finalidad del llanto, lejos de ser algo negativo, es expulsar parte de las sustancias dañinas, como son el manganeso, por ejemplo, ¿no? Un mineral muy relacionado con los estados de ansiedad, nerviosismo o agresividad. E incluso está probado que la depresión crónica está asociada a una alta concentración de manganeso en el cerebro. También se libera adenocorticotropina, que en altos niveles produce estrés y ansiedad. Y por la liberación de oxitocina y endorfinas, que da esa sensación de calma, ¿no? Incluso Margaret Kepo, investigadora de la Universidad de Pittsburgh, ha concluido que llorar previene úlceras o colitis crónica. Se estima que quienes sufren dichas enfermedades, también vinculadas al estrés, suelen llorar menos que las personas sanas. Como vemos, pues, el llanto es sanador. Entonces, hay que permitirlo y consolarles, lógicamente, ¿no? Antes de pasar a explicar en qué consiste este otro factor que interfiere en una adecuada crianza con inteligencia emocional, te pido que observes por unos breves segundos y me digas cuántos libros con fondo verde hay en el estante. ¿Sí? ¿Listo? Bien. Si dijiste 10, es correcto. Ahora, ¿me puedes decir cuántos libros rojos había? Quizás no, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque estabas enfocado solo en los verdes. Igual sucede con los sesgos cognitivos. Si estás estresado, verás solo lo negativo. Si piensas que tu hijo es travieso, es más probable que todo lo que haga lo veas con ojos más negativos que positivos. Entonces, ¿de qué trata el sesgo de observación selectiva? Verás, constantemente nuestro cerebro está rodeado de demasiados bits de información y es imposible que procesemos todo. Nuestro cerebro busca para ello atajos mentales, que son los sesgos cognitivos, para seleccionar solo aquella información que considera en ese momento le es útil. Y les pongo un ejemplo a las mujeres, ¿no? Cuando hemos estado embarazadas, ¿no? Quizás hemos visto por todo lado mujeres embarazadas también. ¿Pero por qué sucede esto? No es que hayan aparecido más. Lo que pasa es que como estamos enfocadas en nuestro embarazo, observamos más, digamos, lo que nos interesa en ese momento, ¿no? Entonces estamos más pendientes de ello. Bien, igual sucedió con el pequeño experimento que hicimos.
Cuando les pregunté cuántos libros rojos observaron, quizás nadie lo notó bien porque cuando enfocamos nuestra atención en algo, descuidamos el resto lógicamente. En este caso se llama sesgo de observación selectiva y se da cuando diriges tu atención a algo en función de tus expectativas y desatiendes el resto. Es por ello que al corregir a tu hijo, debes serenarte primero y observar si la conducta responde a una necesidad emocional, física o de crecimiento incluso, y responder de acuerdo a ello, no pensando que solo te quiere hacer la vida de cuadritos, porque entonces gritarás, te enfadarás y perderás no solo el control, con lo cual le vas a dañar, sino también la valiosa oportunidad de enseñar. Así, por ejemplo, como ya sabes que tu hijo es pequeño y comete errores, estás más presto a cogerle cuando se porta mal y reñirle que cuando se porta bien. Es más, puedes ver incluso alguna conducta, digamos, normal como mala. Por ejemplo, que pinten la pared para él o para ella va a ser genial, con tanto espacio, ¿no? Libertad, y además desde otra perspectiva, esta vez parado, ¿no? De pie, pero tú te vas a enfocar únicamente en lo malo. Ya ensució la pared. No quiero decir que se lo permitas, pero más bien le vas a mostrar otros modos, otros espacios, ¿no? De hacerlo. Y tu actitud será otra, la de comprensión, amor y enseñanza. Entonces, cuando la leche se derrame y esos pequeños ojitos te miren, recuerda que toma solo unos minutos limpiar la leche derramada, pero mucho más tiempo toma reparar un corazón culpable y asustado. La sobreprotección es otro factor que también afecta negativamente la crianza con inteligencia emocional. Los padres sobreprotectores o helicópteros, como lo vemos acá en la figura, ayudan demasiado, ¿no? Interfieren, diría yo. No quieren que sus hijos se hagan daño, intentan suavizar cada golpe de la vida, acolchar cada caída. También es posible que hagan las tareas incluso de sus hijos, se disculpen con las personas por cualquier cosa que él haga, intervienen antes de verles sufrir las consecuencias de una mala decisión. Y les dicen constantemente lo que deben de hacer. Es decir, organizan toda la vida familiar a su alrededor. Y lógicamente pues le evitan los disgustos, ¿no? No quieren que llore, que sufra. Esta sobreprotección resulta muy perniciosa, ¿no? Porque los vuelve personas dependientes, inseguras, con poco control emocional, incluso incapaces de tomar decisiones porque no están acostumbrados, los papás toman por ellos las decisiones, ¿no? Y los incapacita para enfrentar las dificultades y contratiempos diarios. Es decir, no van a saber asumir las consecuencias de sus actos e incluso eso va a impedir que se lleven bien con las demás personas y tengan problemas de autoestima, porque son personas inseguras y pueden tornarse personas apáticas o desafiantes. Bien, acá hay un estudio sobre la sobreprotección, ¿no? De la Universidad de Guma en Japón. Este estudio ha sido capaz de demostrar por primera vez los efectos negativos en el cerebro de la sobreprotección. Aquellos chicos que en su infancia y primera adolescencia habían recibido un trato más protector por parte de sus padres, ojo, tenían menos materia gris en la región prefrontal de su cerebro. ¿Escucharon bien? Menos materia gris. ¿Y de qué se encarga esta área? Fíjense qué importante es. De la toma de decisiones, de solucionar problemas, del control de impulsos, de afrontar retos y de la motivación y planificación de estrategias para el logro de objetivos en la vida, entre otras cosas más. Entonces, cuando tú sobreproteges a tu hijo, es decir, cuando le ayudas sin que te lo pida, cuando tomas decisiones que podrían tomar ellos, cuando le transmites incluso tus miedos o cuando escribes notas, ¿no? A sus profesores para excusarlos por sus olvidos, por ejemplo, estás en realidad incapacitándole porque estás impidiendo que su corteza prefrontal se desarrolle adecuadamente. Y un factor más, la sobreexigencia. También impide una buena crianza emocional, pues presionar a los niños en su rendimiento académico y responder exageradamente cuando cometen un error aumentan la ansiedad y pueden llevarlos incluso a depresión. Se vuelven personas muy autocríticas y se sienten culpables constantemente de no estar a la altura de las expectativas. Estos son los resultados de una investigación de 5 años liderada por Ray Hong, profesor asistente del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional de Singapur. En este sentido, es importante anteponer nuestros deseos como padres, porque muchas veces los papás quieren vivir sus sueños, ¿no? De excelencia, de éxito a través de los hijos, y eso no puede ser. O bien, no se puede permitir que sus hijos sean diferentes a ellos, ¿no? Ojo con esto.
Bien, acá tenemos algunos consejos para educar con inteligencia emocional. Primero, escucha activamente a tu hijo, es decir, presta atención a lo que tu hijo te esté intentando decir, quizá no con palabras, pero sí con gestos, con sus conductas, ¿no? Enseña a tu hijo a identificar, etiquetar su emoción, ¿no? Ayúdale a ponerle nombre a lo que está sintiendo, ¿no? Cuando uno le pone nombre, el niño va a experimentar calma. Es decir, ya tiene un nombre para nombrar justamente eso que le está incomodando y eso le da, digamos, un mayor control de sus propias emociones. Podemos aprovechar cualquier situación de la vida diaria para enseñarle. Por ejemplo, te dio cólera que tu hermanito te quitara el juguete, ¿verdad? O te asustaste con el temblor, ¿sí? Segundo, reconoce la perspectiva de tu hijo y empatiza con sus emociones. Pese a que a veces no puedes hacer nada, además de darle un abrazo para que tu hijo no se sienta triste, empatiza con él. Ser entendido ayuda a los seres humanos a aceptar las emociones negativas. Si la respuesta emocional de tu hijo te parece desproporcionada respecto a la situación, no le critiques. Simplemente entiende que cada uno vive la vida a su manera y en muchas ocasiones es necesario experimentar el dolor para seguir creciendo. No le critiques, no le cuestiones, no le hagas dudar de lo que siente. ¿No? Sí, como les digo, sentir que alguien nos entiende o entiende nuestro punto de vista nos puede ayudar a pasar el mal momento en vez de quedarnos anclados, ¿no? En esa experiencia negativa. Y ojo que los niños aprenden la empatía a través de la experiencia, es decir, si quieres hijos empáticos, tú tienes que ser empático también, ¿verdad? Deja que se exprese. No aprobar ni validar sus emociones negativas, ¿no? Como su enojo, el llanto, no va a provocar que deje de sentirlas y puede más bien causarle represión emocional. La represión de las emociones eh, no va a ayudar a que desaparezcan. En realidad van a expresarse de uno u otro modo. Puede ser incluso físicamente, ¿no? Aparte de mal comportamiento físicamente con dolores de cabeza, de estómago, etc. Entonces hay que ayudarle a aceptar que son parte de la condición humana. Si aceptan sus emociones, le enseñas que la vida emocional no es peligrosa, sino que es universal y, sobre todo, manejable. Esto es beneficioso ya que ayuda a aceptarse a uno mismo y por tanto su autoestima también va a estar intacta. En realidad no existen emociones buenas ni malas, hay que recordarlo todo el tiempo, ¿no? Todas en realidad son necesarias, nos ayudan a adaptarnos y hay que darle un espacio, ¿no? Para que los niños no sientan rechazo ni vergüenza hacia ninguna de ellas. Lo que sí es importante es que le pongas, digamos, freno a sus acciones por las emociones. Es decir, si está enojado y quiere pegar, pues pegar no se lo vamos a permitir. Pero expresar su enojo con su hermano, hablando, ¿no? Está bien, no hay ningún problema. Entonces vamos a limitar las acciones más no las emociones, ¿sí? Otro punto importante es darle ejemplo de autocontrol emocional. Cuando los padres perdemos el control y reaccionamos impulsivamente, estamos entregando a un cerebro en formación un estilo de respuesta que será aprendido. Podemos, por ejemplo, decirle que respire profundamente con nosotros y luego nos diga lo que está sintiendo o lo que le está molestando. Ahora, cuando tú estás a punto de perder el control, pregúntate, ¿qué va a aprender con esta reacción? Acá les doy 3 técnicas para que se autocontrolen mejor. Una es el uso de las autoinstrucciones, que es hablarse a sí mismo para darse algunas pautas de conducta, como por ejemplo, ¿no? Conservo mi calma o respiro simplemente, ¿no? O pienso antes de actuar. Entonces, hay que repetirlas constantemente para que salgan en automático, sobre todo cuando estamos a punto de perder los papeles. Otra técnica, la del ensayo mental. Consiste en practicar mentalmente lo que vas a decir o hacer en las situaciones que más te tensas. Por ejemplo, imagínate cuando no quieren comer, o cuando están haciendo un berrinche, o cuando pelean entre los hermanitos por un juguete. Visualízate haciendo y diciendo lo correcto, varias veces, varias veces. Y finalmente la técnica del distanciamiento. Piensa que si no fuera tu hijo y fuera el hijo de otra persona, una amistad o tu sobrino, ¿cómo lo resolverías? ¿Qué le dirías? ¿Qué palabras usarías para manejar del mejor modo posible esta situación? ¿Sí? Bien, enseñarle el quinto consejo a resolver los problemas. Cuando las emociones se aceptan, su nivel de intensidad desciende, es decir, el cortisol baja y la mente está en mejores condiciones para pensar y por ende tú para enseñarle a resolver problemas. No pretendas enseñarle cuando está enojado. Primero tenemos que hacer que se calme, ¿no? Entonces no intentes corregir antes de calmar a tu hijo.
no va a entender nada. Y tú te vas a frustrar mucho más, ¿no? Ahora, como su lenguaje emocional es corto, nosotros debemos poner en palabras lo que pueda estar sintiendo y a la vez reflexionar junto a ellos. Por ejemplo, Anita, veo que estás muy enojada porque se te derramó la torre. Ven, cálmate, respira como yo, ¿no? Y respirar con ella. Y luego podemos construirla juntos si tú quieres, ¿no? O te debes haber sentido muy triste cuando tu hermano dejó escapar tu globo. Déjame que te abrace para que te calmes. Y luego pensamos en cómo hacer, digamos, para seguir jugando, ¿no? Para que te sientas mejor. Quizás con una pelota, quizás podríamos inflar una bolsa, como que fuera un globo. O a ver, ¿qué se te ocurre a ti? ¿No? Y dejar que nos dé también sus ideas. Ahora, como vimos al inicio de nuestra charla, el estrés es uno de los factores que perjudican bastante en la crianza, ¿no? Por ello les voy a dejar algunas pautas y dos técnicas, la de la respiración y la de la visualización, que las pueden hacer en cualquier momento del día, pues toma un par de minutos, ¿no? Y así pueden de alguna forma mantener el estrés a raya. Las pautas, ¿no? Primero, organízate para prevenir el estrés. La organización te brinda calma. Por ello, define tus prioridades, realiza listas y crea un plan de acción. Segundo, dale nombre a tu emoción. Así vas a estar más consciente y reflexiva de cómo manejar ese sentimiento, si estás triste, estresada, enojada, preocupada, etc. Y más consciente de tus acciones y decisiones, porque si no estamos conscientes de las emociones, pues nos vamos a desbordar sencillamente. Y tercero, conversa con alguien que te guste hacerlo, tu cuñada, tu mamá, una amiga. Esto incrementará la hormona oxitocina, que te genera calma. Bien, las dos técnicas, la de la respiración. Hay que respirar lentamente. ¿Por qué? Porque en función de cómo respiramos, el locus cerúleo, que es una región anatómica ubicada en nuestro tronco encefálico, va a interpretar que es momento de calmarse o que toca estar alerta, ¿no? Si estás estresada, tu agitación va a ser, tu respiración va a ser agitada, ¿verdad? Entonces dice, es hora de estar alerta. Pero si tú así, estresada, empiezas a respirar lentamente, ¿no? Con calma, va a haber una interpretación que todo está bajo control y por tanto hay que calmarse. Entonces, si tú cambias tu ritmo de respiración haciéndola más pausada, no habrá esas señales de alerta y te vas a relajar. Asimismo, cuando practicamos la respiración controlada, pausada, se activa el sistema nervioso parasimpático, específicamente el nervio vago, el cual va a liberar un neurotransmisor llamado acetilcolina. ¿Qué va a hacer? Va a catalizar una mayor atención y calma. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Inspira profundamente durante 4 segundos. Retienes la respiración 7 segundos y exhalas durante 8 segundos. Ahora, para comprobar que haces la respiración correcta, puedes poner una mano en el pecho y la otra en el abdomen. Y estarás haciéndolo correctamente cuando solo se mueva la mano del abdomen, lo que se llama respiración abdominal. Y la visualización. Esta segunda técnica que quiero compartirles se trata de imaginar, ¿no? De imaginar tal cual. Por ejemplo, si yo en estos momentos les digo que se imaginen que están chupando un limón, que está, por cierto, muy, muy ácido, ¿no? Es casi seguro que tu boca empezará a salivar y tus mandíbulas se tensarán por lo ácido que está, tal cual si lo estuvieras haciendo. Y solo lo estamos imaginando. Es decir, la visualización, tanto para lo bueno como para lo malo, repercute en nosotros. Cuando visualizamos cosas agradables o positivas, hay cambios en la actividad beta de la corteza prefrontal medial derecha del cerebro, región de las emociones agradables, contribuyendo a un mayor grado de satisfacción con la vida. Y también se da un aumento en la actividad GABA, que es un ácido bien conocido por sus propiedades antiansiedad y antidepresivas. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio de visualización para que veas que es efectivo. Les pido que cierren los ojos y así, sentados donde están, pónganse cómodos y presten atención a mis palabras. Comenzamos. Visualiza una inmensa playa de arena blanca y brillante y el mar perfectamente azul. Puedes ver y oír las suaves olas que llegan rítmicamente hasta la orilla. Busca un sitio donde poder tumbarte cómodamente. Túmbate y descansa.
Cierra los ojos y percibe los sonidos, los olores, la temperatura. Descansa profundamente, muy profundamente. Estás recostado en una tumbona en la playa. Tu cuerpo se hunde en el mullido cojín y sientes el calor del sol en tu piel y la cálida arena en tus pies. Es una sensación muy agradable y relajante. Ahora puedes ver el azul del mar en el horizonte, limitando con el azul del cielo. Por un momento todo es azul y te envuelve. Sientes el olor del mar y escuchas el sonido de la brisa ligera que toca tu cara. Tienes una gran sensación de tranquilidad y paz. Suelta toda la tensión, suaviza los ojos y continúa respirando al ritmo de las olas. Bien, ahora es momento de regresar y abrir los ojos. Bien, quiero terminar la presentación dejándoles esta frase de Harmon Killebrew. Mi padre solía jugar con mi hermano y conmigo en el patio. Mi madre entonces salía y decía, están estropeando el césped. A lo que papá respondía, no estamos criando césped, estamos criando niños. Qué frase, ¿verdad? Creo que como padres siempre debemos recordar qué es lo más importante y priorizar en ese sentido. Muchas gracias por su tiempo y atención. En breve nos estamos conectando con mucho entusiasmo y gusto para poder absorber sus inquietudes.